Dios le bendiga. Este es el hermano Jorge Afanador en el programa Reflexiones Bíblicas de hoy. Vamos hoy a tener la última parte de esa sección de orientación de lo que es la estructura pedagógica de la escatología. Hoy damos por finalidad, básicamente lo que estamos haciendo es la definición y una orientación a manera de preludio sobre lo que es la escatología. Estamos haciendo esto para que tengamos una plataforma firme y básica para emprender un estudio o una enseñanza basado en eventos del futuro. Siempre que nos referimos al tema profético y doctrinar de este género, de lo que es la profecía y de los eventos del futuro, nos encontramos con diferentes corrientes teológicas, filosóficas en el camino que nos intentan a veces alejarnos y otras veces nos acercamos o nos ayudan a acercarnos al contenido más literal de las escrituras, hermano. Algunas de estas bases y escuelas de interpretación de una forma u otra han llegado a ser como un empuje, una motivación para una percepción más análoga del contenido profético de las sagradas escrituras, así como lo fueron las doctrinas de la fe cuando fueron sistematizadas, quedando oficialmente sistematizadas en una declaración oficial por la asamblea, o sea, por la iglesia en asamblea general en los siglos básicamente tercero, siglo cuarto. Y estas bases de argumentación, de información sobre la escatología, dijimos que nos ayudan a entender también mejor el concepto o la base doctrinal de estas doctrinas de los eventos del futuro. Y dijimos también que las doctrinas de la fe están muy ligadas a los dos eventos máximamente proféticos que la Biblia nos revela de manera clara, tanto del arrebatamiento como de la segunda venida de Cristo. Y tal es así que algunas de las doctrinas de la fe, como en este caso la doctrina del arrebatamiento, porque no es una filosofía, es una doctrina. El arrebatamiento y la doctrina del arrebatamiento no son un invento, ni son un descubrimiento que hicieron algunos hombres en el siglo XVII, en el siglo XVIII, como algunos teólogos contemporáneos han tratado de implantar como que fue un invento de algunos pensadores que existieron en el siglo XVIII, como en el 1830, John Darby, cosa que no tiene sentido de lógica, porque en ningún momento John Darby inventó la doctrina. Al contrario, él hizo una formulación de argumentación mucho más amplia dentro de un contexto dispensacional, mirando la diferencia que hay en estos tres pueblos en la historia de la revelación bíblica, que eso no lo podemos ignorar, hermano. Aunque muchos grandes teólogos antes del siglo XVI existieron, estos teólogos no tuvieron una luz muy clara
de manera profética acerca del futuro de Israel. Por eso es que divagaron en interpretaciones y a última instancia implantaron profecías y doctrinas que fueron previamente reveladas para Israel en primera persona, las otorgaron y las implantaron en la doctrina de la revelación de la iglesia, porque muchos no vieron ni siquiera una mínima seña de cumplimiento que esas profecías dadas a los patriarcas y a los padres en el pasado antiguo testamentario no se cumplieron con Israel, pues no vieron otro pueblo en la historia que pudiera haber estado subsistiendo como lo vieron en la iglesia, y pensaron y otorgaron muchas de esas enseñanzas a la iglesia. Eso es lo que nosotros acá llamamos la teoría del reemplazo, cosa que es fuera de lugar, porque Dios todavía tiene planes con Israel. Israel no ha muerto, Israel no ha pasado en la historia. Claro, muchos no vieron lo que surgió en el siglo XIX, ¿no? El cumplimiento de que Israel volvió a nacer como nación, como pueblo, como Estado. Allí lo vimos retornando a Israel y vimos la bandera solitaria del rey David ondeando nuevamente en Jerusalén después de 18, casi 19 siglos. Amén, que había tenido ausencia de presencia por la gran persecución que vivió Israel desde el año 70, amén, después de Jesucristo. Pero vemos, hermanos, que esta profecía se ha cumplido y por tanto esta doctrina de la escatología se ha de cumplir en estos tres pueblos que la historia registra como Israel, la iglesia y los gentiles. Como dice Primera de Corintios, capítulo 10, verso 32. Tal es así que algunas de las doctrinas de la fe quedarían inconclusas sin el elemento del cumplimiento de la escatología en estos tres pueblos que registra la historia. Por eso quedarían inconclusas sin el cumplimiento de estas dos venidas. La redención número 1 de la iglesia con todas sus promesas, eso se ha de cumplir en un tiempo futuro, cuando Cristo levante a su iglesia para llevársela al cielo y la transforma y la redima. Ahí se cumple las profecías de la iglesia en esa doctrina escatológica, hermano. Y número 2, la redención de Israel y su completa restauración. Ahora vamos a ser un poquito más ligero porque queremos traer algunas de esas bases de argumentación al respecto para que usted se familiarice y tenga una definición de lo que es propiamente estas bases de argumentación en el aspecto escatológico de estos eventos del futuro. Ya dijimos y definimos lo que es escatología, lo que es profecía, lo que es el premilenarismo. Es una doctrina que establece que Cristo vendrá en su segunda venida al final de la gran tribulación para establecer un milenio, el milenio literal, basado en las promesas de Dios para Israel, su pueblo, de lo cual encontramos innumerables profecías en el Antiguo Testamento. Los 4 grandes pactos de Israel que Dios le dio se cumplirán en esta era del milenio. También se habla del milenarismo como una era literal de que Dios establecerá y ha profetizado que vendrá una era de oro, una era de perfección, amén, donde se establecerá 1000 años
la era milenial literal de los 1000 años sobre la tierra. Eso nadie lo puede negar. Eso está en Apocalipsis capítulo 20 y que es el cumplimiento, y las profecías está basado en lo que Dios le dijo desde Abraham, desde los lomos de Abraham del capítulo 12. El amilenarismo es una doctrina, una base de argumentación muy floja que carece de documentación bíblica, porque dice que no existirá un milenio literal, sino que el milenio se está cumpliendo ya desde los muertos en Cristo, allá en el cielo, y hoy estamos disfrutando. Pero ¿qué milenio estamos disfrutando con esta gran persecución que está y guerras y terremotos que está viviendo el mundo? Si esto es una era, la era del reino, ¿cómo será lo que viene futuro, hermano? Incongruente, no tiene base ni razón bíblica. El milenarismo niega literalmente la realidad del establecimiento de un reinado milenial. El postmilenarismo enseña que Cristo vendrá después del milenio a reinar. ¿Dónde reinará? Si después del milenio lo que viene es la eternidad. Un poco de tiempo y después pues, la eternidad viene después del milenio. No, el reinado milenial se identifica con el rey del milenio, basado en las promesas que Dios le hizo a Israel, en la promesa del Mesías que instaurará el milenio para Dios volver y establecer una era, pero de una vez y por todas final, una era de oro y de seguridad para Israel en ese periodo de los 1000 años. Y está el pretribulacionismo también, y está el premilenarismo, que ya lo dijimos. Las bases de argumentación bíblica, corriendo, voy avanzando, son el método histórico gramático literal de las escrituras. Eso es uno de los métodos más correctos. ¿Por qué? Porque hace una diferencia entre lo que es estos tres pueblos, llamado Iglesia, Israel y los gentiles, las promesas, su naturaleza, la diferencia que hay de estos tres pueblos y la escatología que Dios ha revelado para estos tres pueblos. ¿Cuál será el final de la iglesia? ¿Cuál será el final y el estado futuro de la iglesia? ¿Cuál será el final y el estado futuro de Israel? ¿Y cuál será el futuro de las naciones? Y también está el método histórico, el método de interpretación dogmática, el método de interpretación alegórica, que es un método de interpretación que desvirtúa el contenido literal de la interpretación bíblica, anula el contexto de la Biblia y el mensaje relevante, hermano. Hay mucho más que decir sobre esa teoría, pero en el futuro la explicaremos. Está el método de interpretación liberal también, que solamente se define como un conflicto entre el bien y el mal, pero no tiene una definición propia, hermano. Este método de argumentación no se sujeta al contexto literal tampoco de las escrituras, sino a la invención psicológica pensante de el intérprete y no de la revelación. El análisis de términos griegos acerca del arrebatamiento, acá los tenemos, voy a mencionarlos rápido. Arpazo, episunagoge, ayaso, parambano, rooma, son términos griegos que se identifican para definir lo que es y lo que será el evento del arrebatamiento de la iglesia, sí. Y el otro análisis de términos griegos acerca de la segunda venida de Cristo, optomai, ercomai, epifanio, apocalipsis, amén, y parosía. Y el quinto método de escuelas de pensamiento, como dijimos, hay 4 o 5 escuelas de pensamiento. Número 1, de interpretación de la profecía. La escuela parcialista, que enseña que la iglesia será arrebatada una sola parte y la otra se quedará en la gran tribulación, pero luego se irá en el segundo viaje. Eso no lo conoce, no lo aprueba las Sagradas Escrituras. Y hay mucha base para
presentar, pero los que se afincan a esa teoría también tienen unas bases fuera de contexto bíblico, amén, para inclusive los del capítulo 6, verso 9, capítulo 7, verso 9 de Apocalipsis, amén, y utilizando el texto de Apocalipsis capítulo 20, versos 4 o 5, como una parte de los que se fueron, que están en el altar, otro de los que se van. Eso no tiene credibilidad bíblica, hermano. Tiene mucha base de información teórica, pero no respaldo bíblico. Y la escuela mesotribulacionista también trata de contextualizar esta teoría en cuanto a que la iglesia del hoy no es mejor que la iglesia del ayer. Si la iglesia del ayer pasó gran tribulación, persecuciones grandes, Dios no ha de guardar tampoco esta, porque también necesitamos más purificación y más búsqueda espiritual. Eso no tiene sentido, hermano. Amén. La Biblia dice que Jesús mismo dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Jesús dijo a través de la revelación que Dios le dio a Pablo en Tesalonicenses, habla de un arrebatamiento, de un levantamiento, no de un dejamiento acá abajo, hermanos. Amén. Y si tratamos de usar un texto, el texto de Mateo capítulo 24, versos 40, 42, que unos serán tomados y otros serán dejados, eso no tiene credibilidad bíblica para aplicarlo en el contexto de la iglesia. Eso está tratando y hablando de Israel y no de la iglesia en particular. Y está la escuela mesotribulacionista y está la escuela postribulacionista, de que la iglesia pasará por toda la gran tribulación. Todos los que se creen en esa posición no tienen base bíblica. Las bases que usan son bases como, por ejemplo, el texto que dice: en el mundo tendréis tribulación. No, esa no es la correcta interpretación. En el mundo tendréis aflicción, pero yo confía que yo he vencido al mundo. Pero Dios nos librará de la ira que viene. Y como dice Apocalipsis 3:10, Dios nos guardará de la hora, en singular, hora y prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Dios le bendiga, Dios le guarde, y hasta la próxima audición, que estaremos iniciando el tema que vamos a entrar sobre un preludio hacia el Armagedón. Muchas gracias.